Vale. Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta última sesión de Urban Social Design y como tal, pues me gustaría, bueno, saludos a todos los que estáis. Me gustaría, bueno, pues pediros que esta clase generalmente ha sido muy participativa, bueno, pues que sea todavía más participativa, porque es un poco el diseño que he planteado. Lo que me gustaría es hacer algunas reflexiones en claves de futuro, de retos, y luego, a través de una constelación de conceptos que hemos ido viendo, bueno, pues también pediros vuestra opinión, vuestros ejemplos, vuestras experiencias y cómo percibís vosotros el, el futuro de vuestras ciudades, el futuro de los barrios históricos en los que os trabajáis, vivís o conocéis, ¿no? En clave de sostenibilidad, ¿no? Qué retos hay, qué problemas hay que superar, qué potencialidades ahí están en marcha, que no solo queremos malas noticias, sino queremos todo lo contrario, queremos saber un poco cuáles son los elementos sobre los que tenemos que trabajar para conseguir centros más sostenibles, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo he basado un poco la idea en una especie de repaso muy general de, de la idea de los conceptos que hemos estado trabajando. Primero desde una perspectiva macro, ¿no? Básicamente es, bueno, cuáles serían las aproximaciones macro a los retos de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, pensando en esos centros históricos, centros urbanos que tienen, bueno, pues un montón de problemas de todo tipo, pero también muchísimas potencialidades, vamos a intentar abordar esas cuestiones macro, esas aproximaciones macro a la sostenibilidad, más desde la perspectiva de la ciudad en la que están insertos, ¿no? Entonces ahí hablamos de cosas, hemos estado hablando también, ¿no? Esto es un poco un repaso de la gestión de residuos, ¿no? Que debe ser óptima, me he comido algún acento, lo siento, debe ser óptima, debe ser, para que sea sostenible, debe ser verdadera y real, ¿no? Que cuando hablamos de reciclaje de los residuos sólidos urbanos, que eso es lo que es la RSU, cuando hablemos de reciclaje estamos hablando de reciclaje real, no solo de que haya contenedores, pero que una parte sustantiva de ese reciclaje se dirija a otros destinos generales, ¿no? Y que no se aprovechen esos materiales, ¿no? Hay un vídeo fantástico que voy a intentar buscaros, eh, que es sobre el ciclo de... ¿He hecho algo malo? No. ¿Cómo? ¿No? Ah, vale. Vale. Sorry. Sobre el ciclo del agua, que lo tengo por aquí, os lo puedo pasar, que realmente es muy esclarecedor, ¿no? Sobre esta cuestión de la, del reciclaje, ¿no? Así que voy a intentar pasároslo porque yo creo que es muy importante cuando estamos hablando de, de reciclar y de la ciudad y de la sostenibilidad, tenemos siempre que mirar la foto más grande, ¿no? Os pongo este ejemplo, que es básicamente qué pasa con el agua embotellada. eh, y aquí no sé si lo voy a encontrar en este momento porque se me da muy mal buscar así rápidamente, pero tiene unas connotaciones muy interesantes sobre ese consumo que hacemos en la ciudad y que es muy poco responsable y que tiene costes, incluso dentro de nuestro pequeño centro, tiene costes enormes a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Eso, por ejemplo, con respecto a los residuos sólidos urbanos. Hay otros problemas mucho más acuciantes, ¿no? Que serían, bueno, pues toda problemática que surge con la rehabilitación, ¿no? Eh, hay todo un debate abierto ahora mismo sobre si la construcción, la sostenibilidad urbana estriba en construir nuevos enclaves, nuevas ciudades, nuevas poblaciones,
hipersostenibles en todas sus dimensiones desde una perspectiva integral, aislamiento, consumo energético, gestión de residuos, movilidad, etcétera. Eso se contrapone a decir, bueno, realmente lo sostenible no es construir entornos extremadamente sostenibles, sino hacer sostenible lo que hoy existe y no es nada sostenible, ¿no? Ese es uno de los grandes debates de esta década y de la que viene, sin duda, ¿no? Porque estamos ya planteándonos qué hacer con nuestro patrimonio construido, con nuestras ciudades consolidadas, que son, según la época, pero en general extremadamente insostenibles, pues cuestiones de aislamiento, de consumo de energía, de materiales de todo tipo, lógicas urbanas, etcétera. Incluso la ciudad que se está construyendo ahora, en muchos casos, vuelvo siempre a mis casos de España, Madrid, etcétera, la ciudad que se está construyendo ahora, que en muchos casos es una sociedad un poco sostenible por el consumo galopante y irresponsable de suelo que conlleva, son entornos urbanos que deben ser ya mismo puestos en revisión y mirados con la lupa de la sostenibilidad, ¿no? Desde muchos aspectos, ¿no? Quizá en términos de centro, una de las cosas que nos interesa más con esa gestión de residuos es los residuos de la construcción, ¿no? Que esos residuos sean gestionados de una forma muy eficaz, que la propia gestión de esos residuos a su vez sea, no solo la gestión sea eficaz, sino dónde se haga y cómo se haga también sea eficaz, que podamos saber que cuando se rehabilita estamos rehabilitando con los materiales más sostenibles, más próximos, más económicos, más apropiados, y que los materiales que estamos sustituyendo, por supuesto, se introduzcan en un proceso, un ciclo de rehabilitación, de regeneración y de reciclado lo más eficiente posible. Otra característica macro fundamental es la movilidad y la accesibilidad, ¿no? Esa movilidad sostenible que ya empieza a ser un concepto bastante familiar desde hace al menos 15 años en muchas ciudades, que se introduce a través de peatonalizaciones, de los que tienen más suerte, de sistemas de bicicleta o de carriles bici que permiten una movilidad muy tranquila y una disminución generalizada del tráfico privado. En fin, esto es otra clave que debemos afrontar. Insisto, cuando hablo de movilidad sostenible no hablo de que en una ciudad se instale una serie de carriles bici simbólicos en las zonas donde van los turistas, o un sistema de bicicletas, de alquiler o de préstamo de bicicletas reducido al casco histórico para cuestiones de paseo turística, es decir, de ocio, sino que realmente nos tomemos esto en serio y que planteemos la ciudad y sobre todo esos centros, ya no solo los centros históricos, sino los centros consolidados en espacios donde la movilidad sostenible, por supuesto la bicicleta y el pie y el caminar constituyan los principales, junto con el transporte público, tipo autobuses eléctricos o a gas, etcétera, constituyan los principales medios de transporte sin demasiadas alternativas. Eso es un proceso que está en marcha, ¿no? El cierre generalizado de los centros a los coches, pero no al cierre exclusivamente, sí al cierre con alternativas y con una movilidad y una accesibilidad lo más justa posible para sus residentes, ¿no? Si peatonalizamos grandes extensiones del centro, estamos aislando y estamos dejando fuera a muchas personas que tienen movilidad reducida o accesibilidad complicada, no solo a sus domicilios, sino también a los servicios de los que dependen, ¿no? Entonces, movilidad sostenible significa que podamos movernos con medios alternativos al tráfico privado, con medios de transporte público no contaminantes, pero también garantizando la accesibilidad de determinados servicios y de determinado tipo, generando excepciones para determinado tipo de residentes. Esto es de vital importancia para que tengamos unos centros heterogéneos donde pueda vivir todo el mundo, ¿no? Y ese creo que es el resumen de todo todas estas sesiones y de estos encuentros que hemos tenido juntos, ¿no? Es la idea de centros habitables, centros donde podamos vivir todos sin tener que ser ricos o modernos o jóvenes o clases creativas, ¿no? Sino que podamos vivir todos y de la forma más cómoda posible. Ese es un poco mi sueño, ¿no? Y mi reflexión más positiva para el futuro.
Otro elemento importante en términos macro, el consumo del suelo, ¿no? Ya he planteado antes la idea de renovar frente a construir como uno de los grandes debates que se están planteando, y la revisión de los modelos de ciudad en los que hemos estado consumiendo suelo de forma irresponsable y generando ciudades clónicas con incentivos o con atractivos muy cortoplacistas y muy poco atractivas a medio plazo, ¿no? El mundo de los PAUs y, por supuesto, los casos ya más extremos y más casi patológicos desde el punto de vista urbanístico, político, de los desarrollos tipo El Pocero en Seseña, etcétera, en el que se hacen ciudades sin apenas una lógica urbana, simplemente se hacen módulos residenciales en suelo barato, pero con alto coste ambiental y de la propia lógica de la ciudad, ¿no? En los centros pueden aportar un replanteamiento de los estilos de vida urbanos, de la idea de renovar frente a construir, de mirar un poco a las lógicas urbanas anteriores, antiguas, previas a las nuestras, para los cuales la vida en la ciudad planteaba enormes incentivos frente a la vida en el campo. Ahora parece ser al revés, pero bueno, yo creo que uno de esos grandes retos para la sostenibilidad en los centros es precisamente ese recuperar los centros como lugar de residencia cohesiva, sostenible y homogénea para todo aquel que lo desee, no espacios exclusivos al alcance de muy pocos. Y finalmente, quizá el otro gran reto es que recoge las otras cuestiones que hemos visto antes, sería pues la necesidad de planteamientos integrales cuando se aborden las ciudades, cuando se hable de sostenibilidad para las ciudades, ¿no? Como hemos hablado ya varias veces, cuando hablamos de integralidad estamos hablando de esas cuatro patas que trabajan juntas, que son la dimensión física, la dimensión social, la dimensión económica y, por supuesto, la dimensión medioambiental. Sin duda, sin esta percepción, sin esta forma de entender la ciudad, en el futuro no tendremos nunca ciudades sostenibles, o no podremos plantear formas de vida urbana mínimamente sostenibles, de formas de vida urbana, formas de gobierno, de gobernanza urbana mínimamente sostenibles, ¿no? Esto es un tema absolutamente clave para pensar en la ciudad del futuro. Hola Mario, hola Cruz, que estáis por aquí también. Qué bien, qué buena compañía. Y Arnau, chao. Bueno, no estamos todos, pero estamos casi todos. Hay mucha gente con la que he estado hablando recientemente. Quería también aprovechar antes de seguir para haceros algunos anuncios, porque luego lo acabo dejando para el final y se me acaba terminando. Tutorías importantes. Las tutorías, pues hay algunos participantes que llevan algún desfase por razones de diversa índole, incluso una paternidad. Felicidades desde aquí al feliz padre. Y han ido bien. Creo que desde luego mi percepción ha sido la de un buen trabajo con distintos enfoques de proyectos muy reales, muy posibles, otros que son ejercicios pero que tienen un grado de verosimilitud muy importante, es decir, que se podrían hacer perfectamente en cualquier momento. Otros han pasado de ser más bien ejercicios de aprendizaje, ejercicios de planteamiento, a ir adquiriendo dimensiones de estudios de detalle bastante sólidos, etcétera. Las tutorías, ya vamos por la cuarta tutoría. Con algunos de vosotros con casi todos he tenido 3, con algunos he tenido solo 2. Bien, yo personalmente no tengo problema para recuperar esa tutoría la semana que viene, los que lleváis un poco de atraso. El Doodle ya está abierto para que podáis apuntaros, tener en cuenta cuándo tenéis que apuntaros, porque yo sé, a mí me bailan las fechas y a vosotros supongo que también. Entonces tenéis que tener muy claro cuándo tenéis vuestra cita y confirmar, etcétera, y siempre intentar hacerlo, porque si no luego es muy complicado para nosotros hacerlo
días antes, un par de días antes al menos de la cita, porque luego realmente o no hay sitio o yo no he calculado y Francesco y yo hemos establecido ya unas pautas y luego no es fácil encajar alguien que se apunte de última hora o no hay sitio, ¿no? Porque hay que haber ciertos márgenes entre una y una tutoría, porque como sabéis todos tiendo a enrollarme de una forma un poquito intensa, entonces pues el solapamiento es muy complicado. Otra cosa importante son las entregas. Las entregas, bueno, cada participante tiene que entregar un material, el siguiente material, ¿no? Que sería un poco el resumen del proyecto que estamos trabajando. Que sería un formato muy sencillo, que son 3 imágenes o 3 diapos PowerPoint, que sé que alguno o alguna el PowerPoint les ha generado un cierto quebradero de cabeza, pero bueno, todo es ponerse. Y luego con un texto de mínimo 200, máxima 600 palabras. Me lo mandáis por correo, bueno, Francesco, o vía el post, ¿no? También os vuelvo a animar a que colguéis cosas de los posts. Algunas de los trabajos que algunos de los trabajos. Oh, Francesco, qué de post, tío. ¿Qué de post estás escribiendo? Algunos de los trabajos que habéis ido viendo, y además veo ahí a Cruz, pues el de Cruz es uno de ellos, sin duda, son tener una calidad extraordinaria y os animo a que los colguéis o colguéis partes o resúmenes en vuestro. En el post, porque realmente son compartibles, ¿no? Yo os invitaría a seguir el ejemplo pionero y sacrificado de Mario, que ha ido colgando su trabajo sobre su isla, Tabarca, que es magnífico y con el que por lo menos yo estamos pasando unas sesiones muy interesantes y de mucho aprendizaje. Y me gustaría que vos fuerais colgando cosas. Realmente os invito a que lo hagáis porque bueno, pues realmente es que tiene unas posibilidades y sobre todo a mí me encantaría, conociéndoos uno a uno, los valores que tenéis y realmente lo que me estáis aportando y estamos construyendo juntos, a mí me encantaría que también vosotros conocierais y establecierais relaciones, porque creo que muchos tenéis muchas cosas que contaros unos a otros, ¿no? Por vuestro trabajo, por vuestras inquietudes, por vuestro carácter, por los sitios donde vivís, por los casos que habéis elegido, por todas esas cosas es muy importante articularse en la red, ¿no? Nosotros estamos construyendo este proyecto y espero que uno de los resultados de esto sí que sea que haya una mínima red construida, que una de las ideas, uno de los soportes de esa red era un poco articularla sobre lo que cada uno iba presentando en los posts, ¿no? Pero esto realmente no ha sido demasiado activado. Así que bueno, os animo a que lo hagáis, os animo a que os conozcáis, a que os pongáis en contacto unos con otros y bueno, adelante y sobre todo gracias por haberos comprometido con este proyecto de esta forma tan intensa. ¿Qué más cositas contaros? Una última sesión en la que se utilizará el material entregado para contar públicamente el proyecto el 12 de mayo. O sea, esto no es esta semana, sino la siguiente, y entonces a mí me toca, ahí sí que me vais a hacer trabajar porque me va a tocar resumir todos los trabajos de vuestros y hacer pues, un trabajo, intentar estar a la altura de las circunstancias e intentar explicar lo mejor posible vuestro esfuerzo y bueno, pues el contenido de vuestra investigación, ¿no? Que insisto, los que voy viendo tienen una calidad extraordinaria, ¿no? Y estamos pues, bastante motivados con esto, ¿no? También me sugiere Francesco, un vídeo. Vale, que lo puede pasar, que está colgando el póster, ¿no? Que es un vídeo sobre ciudad colaborativa. ¿No está ahí para...? Vale, pues ahora os lo pasa. Hemos tenido un... ¿Mm? Vale, lo pone en el chat ahora. Y bueno, pues yo creo que eso sería un poco
aunque esto a lo mejor el vídeo no era para la sesión, no era para mí. Bien, entonces, nada, estos son un poco los anuncios que quería haceros aquí en medio para que estéis todos y para que tengáis muy en cuenta todo lo que estoy contando. No he dedicado 5 minutos, pero yo creo que muy bien empleados. Bien, luego las estrategias micro. Eh, eh, básicamente algunos mini conceptos, explicarlos, porque luego lo que tengo es preparar una especie de gran melange de conceptos que hemos ido viendo, y a mí me gustaría que vosotros aportarais desde el chat toda una serie de ideas sobre vuestras ciudades, qué le falta ir pensándolo, ¿no? ¿Qué retos afrontan vuestras ciudades? ¿Qué retos, qué reflexiones hacéis sobre el futuro de vuestras experiencias urbanas, ¿no? He tenido hoy una conversación súper interesante con Xiao Varela, en el que nos estábamos hablando de centros, pero hemos hablado de centros urbanos, hemos hablado de espacios periurbanos entre lo rural y urbano, pero que muchas veces, por la conversación que hemos tenido, contienen escenarios que son comunes con los centros históricos, ¿no? O sea, esas pequeñas aldeas, Xiao es gallego, esas pequeñas aldeas que hay en los entornos urbanos de las ciudades gallegas tienen en muchos casos mucho de ese estilo de vida, de esa forma de entender la vida que tienen los centros históricos, aunque en contextos urbanos, ¿no? La dimensión comunitaria, las tipologías de vivienda, las formas, las estructuras familiares, sociodemográficas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, os invito a que vayáis pensando y participéis y vayáis poniendo un poco vuestros retos en el chat, ¿no? Mientras vamos a ir un poco desgranando algunas de esas estrategias micro que hemos estado revisando y que son, entiendo, clave de futuro para los centros. No están todas, quiero sacar más con vosotros. Pero, por supuesto, la participación ciudadana, que la vimos la semana pasada, diseño, diagnóstico, ejecución y participación. Esto es clave, ¿no? Participación ciudadana no solo a nivel de asociaciones, pero también a nivel de individuos, a nivel de colectivos de todo tipo. Esto es clave, ¿no? Puesta en valor de la ciudad central. La puesta en valor de la ciudad central pasa, bueno, en parte también por esa idea de participación de la que hablábamos, de los nuevos activismos urbanos en los que se apropian del espacio, que construyen nuevos espacios, dan sentido a nuevos espacios, etcétera. Hemos hablado bastante, porque es un tema que a mí, creo que lo habéis entendido, me gusta mucho. Pero cuando hablamos de la puesta en valor de la ciudad central, estamos hablando de los conceptos de estilos de vida, ¿no? Y el estilo de vida es una concepción que está muy asociada al consumo, porque está siendo utilizada de una forma masiva, ¿no? Por el consumo, por los medios de comunicación, etcétera. Pero cuando hablamos de vida también estamos hablando de formas sostenibles, formas alternativas o incluso recuperación de formas tradicionales de vida en la ciudad, ¿no? Y una de las apuestas claves que yo entiendo que debe ser un reflejo de ese estilo de vida sostenible es la idea de vivir y trabajar en la ciudad, de vivir y trabajar en el mismo sitio, de vivir y trabajar a una distancia razonable, ¿no? De dejar de invertir grandes periodos de tiempo, grandes cantidades de tiempo en desplazarse del trabajo al hogar y viceversa, ¿no? Y sin duda, bueno, pues invitar a la reflexión sobre esos modelos en los que vivimos fuera de la ciudad, pero invertimos mejor un 10% de nuestro tiempo diario en transportarnos para volver a la ciudad, ¿no? Por otro lado, otra parte importante de la puesta en valor de la ciudad es reseñar su identidad, ¿no? No estoy hablando, por supuesto, de esa identidad tematizada, ¿no? En el que todo parece brillar aunque no brille, sino destacar los valores identitarios que hay en la ciudad desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de qué significa vivir en un determinado barrio, qué ha significado
quién vive todavía y quién dota de identidad a esos barrios. Recordemos esa paradoja que hemos visto cuando hemos hablado antes de la gentrificación, en el que pretendemos consumir el centro urbano y desarrollar nuestro propio escenario, muchas veces expulsando, borrando, anulando lo que existe antes, que es realmente lo que le dota de gracia o de atractivo a ese centro, ¿no? Esa paradoja en el que define mi muy citado Redfern, ¿no? Cuando habla de esos pequeños guetos que se generan en los entornos urbanos gentrificados, en algunos, y él habla de Inglaterra, claramente, del Reino Unido, de Londres, etcétera, en el que las nuevas clases directamente expulsan y limpian y cauterizan una zona y generan pequeños, como dicen los americanos, Mike Davis, gated communities, ¿no? Pequeñas comunidades aisladas de clase alta digamos, que renuncian a toda la esencia de ese espacio urbano para reapropiarlo y construirlo en su medida. Bueno, eso no es lo que proponemos, eso es lo que no es sostenible, y sí lo es el recuperar la identidad. Hace un rato hablaba con Xiao Varela sobre una idea que tiene, que es enormemente interesante, y como a otros de vosotros también os he propuesto, porque la verdad es que yo no tengo muchas ideas, pero lo que pasa es que las cuento mucho, que es esta idea de articular la ciudad, de generar cohesión social y abundar en la identidad de un barrio, etcétera, a través de la integración intergeneracional, ¿no? De poner a trabajar jóvenes con niños eh, eh, en espacios, en este caso en centros históricos, ¿no? Entonces, esa recuperación de la identidad que se va perdiendo y se va difuminando, que va cambiando continuamente, es otro de los retos que planteo, ¿no? A nivel siempre muy micro. Y, por supuesto, las nuevas oportunidades de actividad económica, ¿no? Fuera de la idea de la tematización, de la irrupción de grandes superficies o de grandes franquicias, fuera de ejemplos como, por ejemplo, el que hemos experimentado en Madrid hace no muchos años, en el que la Gran Vía, que era un gran eje de actividad cultural y que dotaba de identidad al centro de Madrid de una forma muy importante, pues experimentó un dramático cambio en el que se cerraron cines porque habían cambiado las normativas de uso. Entonces los cines ya no eran equipamientos culturales y se permitía construir, aunque los edificios estuvieran protegidos, construir bueno, pues tiendas de modas, grandes franquicias, ¿no? Entonces la Gran Vía, símbolo del cine, símbolo de decir, un enorme eje cultural, un enorme equipamiento cultural múltiple, por así decirlo, pues pasó a tener exactamente los mismos contenidos que tiene cualquier centro comercial de las docenas que se han construido en España en los últimos 15 años. Las mismas tiendas, la misma música, pronto tendrán los mismos olores que los centros comerciales, etcétera, ¿no? Bueno, pues cuando hablo de nuevas oportunidades de actividad económica no me refiero a esto, sino que me refiero, enlazando con la idea de vivir y trabajar, nuevos nichos de desarrollo, nuevas actividades comerciales enfocadas a la actividad residencial, no solamente al visitante, nuevas oportunidades para poder instalar un negocio en el mismo sitio o cerca de donde uno vive, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es un proceso que está en marcha en muchos espacios, en muchos sitios. No tiene que conllevar la expulsión o la exclusión de residentes o de otras actividades económicas, sino, digamos, articularlas de forma armónica, ¿no? Otra cuestión importante es el refuerzo de la cohesión social a través de barrios diversos y heterogéneos, barrios en los que pueda vivir, como decía al principio, todo el mundo, no importa la edad que tenga, el grupo generacional que pertenezca, el origen cultural, la clase social, etcétera. Esto de alguna forma se produce en muchos barrios, pese al mercado, pese a la gentrificación, y genera economías de escala muy importantes y muy interesantes, ¿no? En términos de cohesión social. Finalmente, el otro concepto es la idea de rehabilitar, de reocupar, de reutilizar, ¿no? Viviendas, espacios públicos y ciudad construida. Esto vuelve a enlazar con lo que estaba hablando antes de ese debate entre nuevas ciudades sostenibles y rehabilitar las existentes o regenerar las existentes, ¿no? Pues a nivel de ciudad, de centro histórico, esto es una clave fundamental. Finalmente,
rehabilitar, reocupar y reutilizar. Hemos hablado de rehabilitación de vivienda, hemos hablado de la ciudad construida en general y hemos hablado de la ocupación, de la apropiación del espacio público y de la recuperación de espacios públicos intersticiales, ¿no? Estos son estrategias que cada vez se irán institucionalizando más o serán apropiadas por las instituciones o serán erradicadas por las instituciones, ¿no? La transformación de solares en espacios públicos, etcétera. Parece que ahora, hasta por ahora, es más una apropiación que una erradicación, pero siempre dependerá de lo que valga el solar, de lo que valga el suelo y del momento político en el que nos estemos moviendo. Bien, esto es un poco lo que os quería decir, porque no quería extenderme mucho, quería dedicar simplemente a hacer un resumen, una especie de paquetito de paquetito de repaso de lo que hemos estado viendo. Ahora os abro vosotros el turno. Un poco cuáles son los retos. Y veo que Cruz se ha cogido ahí ha cogido el chat y está planteando temas muy interesantes, ¿no? Participación ciudadana existe, pero no se dejan espacios. Es verdad que... entonces, vamos, si os parece, mi propuesta es plantearos la nube de conceptos sobre los que hemos ido hablando, que también están casi todos, y complementarlos con ellos, con lo que vosotros hayáis ido, vuestras aportaciones y vuestra experiencia de los casos, ¿no? Y sobre todo matices como el que plantea Cruz. Hay participación ciudadana, pero no se les da espacios, ¿no? Entonces vamos a intentar ir añadiendo esos matices a los conceptos que hemos planteado, ¿no? Entonces, esta es una pequeña constelación de algunos de los conceptos que hemos utilizado, y seguro que hay muchos que no están y otros sí que están. Participación, pero que sea real, ¿no? Oye, no sé si se me está viendo a mí la cara. ¿Cómo es? Es que no veo el interface. Vale. Ya está. Ya está, vale. Voy a utilizar esto para ir añadiendo cosas, ¿no? La propuesta de Cruz creo que va pues participación real, ¿no? Aunque todos sabemos lo que significa esto, no simplemente que haya... Bueno, Vitoria, gracias Cruz por el caso de Vitoria, que siempre es paradigmático, siempre va un poquito por delante, ¿no? Y es un poco ese paradigma de ciudad media en la que se desarrollan cosas siempre muy interesantes, ¿no? Bueno, pues voy añadiendo cositas al ¿no? Participación real, ¿no? Actividad económica, comercio, recuperación de espacios. Esto creo que es fundamental. Esto es una idea muy bonita. Fijaos la cantidad de espacios que hay. Yo estoy seguro que en cualquier ciudad que viváis hay mucho espacio comercial. Yo quizá también, una de las reflexiones que hago cuando viajo a una ciudad pequeña, hace poco estuve en Burgos, Valencia, en ciudades pequeñas, o sea, bueno, capitales de provincia pequeñas, pero hay un comercio de proximidad y un comercio tradicional que todavía resiste con mucha más dignidad que en las grandes ciudades. Quizás sea porque las grandes ciudades, que es algo que también hablaba hace un momento con Xiao, están asediadas por los grandes centros comerciales, ¿no? Me contaba que, bueno, que está muy contento porque en Coruña han puesto el centro comercial más grande de España. Y no, yo quiero felicitar a los coruñeses desde aquí por ese logro, ¿no? Y tal. Y obviamente eso va a tener un efecto esponja sobre el comercio tradicional y va a tener consecuencias de cierre, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos por aquí? A ver, iros animando, Arnau, vale. El tema de identidad es crucial. ¿Qué quieres decir, Arnau, con la identidad? Gracias, Francesco, ¿cómo podemos plantear identidad, sentirse del barrio? Eso es fundamental, ¿no? El tener un vínculo con la
con el sitio donde vives, ¿no? Aquí tenemos nuevas identidades. A mí me gustaría juntarlo con la idea de integración. Como veis, la nube, la constelación la he puesto sin ningún tipo de orden, pero gracias al caos a veces nos trae sorpresas, ¿no? Entonces hay una serie de conceptos que están alineados casualmente de una forma bastante próxima, ¿no? Rejuvenecimiento, que tiene que ver con inmigración, integración, nuevas identidades, y aquí vamos a poner un poco la aportación que hace Arnau, ¿no? Que es la idea de arraigo, ¿no? Arraigo, yo creo que sí, que es a lo que tú te refieres, ¿no? Sentirse el barrio, sentirse arraigado, sentirse parte de la comunidad, buscar maneras de integración que acerquen a los recién llegados con los que llevan tiempo allí, ¿no? Eso es un poco lo que planteaba antes, ¿no? Para mí un eje de trabajo fundamental es el eje intergeneracional, ¿no? Juntar a mayores y a jóvenes, ya no solo necesariamente extranjeros y locales, sino mayores y jóvenes que son marcianos entre sí, ¿no? Yo supongo que estoy en medio y tampoco me entero mucho, pero esa distancia es preocupante, ¿no? ¿Qué más elementos tenemos? Hibridación es otro concepto que antes hemos manejado, que ha manejado Xiao, que me ha comentado y me parece muy bonito, me gusta mucho el concepto de hibridación, de híbridos, espacios híbridos, puntos de contacto entre realidades a priori distintas para favorecer el enriquecimiento mutuo. Él y yo hablábamos del entorno rural urbano, como he comentado antes, y hemos pasado directamente a entender también esa hibridación generacional, ¿no? En Oviedo ya no hay cines, ahora solo hay centros comerciales. Bueno, sí, eso es una especie de crisis, de gangrena generalizada, ¿no? Y los culpables también somos nosotros, todos los que estamos aquí sentados, porque no vamos al cine y vemos las pelis en el vídeo, ¿no? En el DVD. La culpa no solo es de los centros comerciales, ¿no? Pero bueno, es una lógica muy interesante, ¿no? Sí, Francesco, lo que entiendo es aprovechar las oportunidades de la ciudad, ¿no? Sí, eso es un poco la reflexión que quería hacer antes, esa idea de poner en valor la ciudad, poner en valor el estilo de vida urbano, pero un estilo de vida urbano sostenible, que probablemente haya que definirlo, ¿no? Cada uno probablemente tenemos nuestra idea de lo que es el estilo de vida urbano sostenible. Quizá tengamos más claro lo que no es sostenible, pero muchas veces nos sentimos completamente impotentes para evitarlo, impotentes para incluso sacarlo de nuestra vida, ¿no? Todos hacemos cosas que sabemos que son poco sostenibles, pero no tenemos otra alternativa, o simplemente nos dejamos llevar un poco por la pereza o por la inercia, ¿no? Por la falta de alternativas, ¿no? Sí, la densidad como oportunidad y no como problemática, ¿no? Eso es una cuestión que planteaba un sociólogo español, que ahora mismo no recuerdo su nombre, soy fatal para los nombres, hace 10, 15 años, en relación al modelo Benidorm, ¿no? Y decía, bueno, es que el modelo de Benidorm, que para muchos de nosotros es un horror, es un sitio al que yo sugiero que vayáis porque es un parque temático en sí mismo y tiene enorme interés etnográfico y antropológico. El modelo venidor dice, bueno, hay una condensación, una densidad, una densificación brutal del espacio, pero las buenas noticias es que esa ocupación del espacio tan masiva no está a lo largo de la costa en la manera que podría estar, ¿no? El hecho que hay una torre de 80 pisos evita que haya a lo mejor 8 torres de 10, ¿no? Con su correspondiente espacio, ¿no? Bueno, ya me acordaré el nombre del sociólogo. Bueno, sin duda la densidad en este caso es una oportunidad y las ciudades, en los centros urbanos, se debe entender así, ¿no? Derechos y deberes de la propiedad, otra clave, ¿no? El campo de batalla en los centros urbanos por parte del negocio inmobiliario es lo que estás diciendo tú, Xiao, ¿no? La idea del abandono, la especulación mediante el abandono. En fin, todos conocemos nuestras ciudades, zonas de nuestros centros que han estado, si no están todavía, han estado hasta hace poco absolutamente penetrados por estas estrategias de abandono y de especulación vía ruina. Es decir, yo dejo las ventanas de un edificio antiguo abierto,
al cabo de 3 o 4 años, un edificio que está protegido y que no puedo tocar, pero al cabo de 3 o 4 años y con un poquito de unas ayuditas, el edificio se acaba entrando en un proceso de degradación que muchas veces es irreversible o se hace irreversible, ¿no? Practicar acciones subversivas, sí, esto yo pues te invito a plantearlas porque supongo que hay un montón de ideas y de cosas que se están haciendo por ahí que van desde la ocupación, desde una ocupación creativa como la que está teniendo lugar en muchos centros sociales ocupados en el Estado. Patio Maravillas para mí es un ejemplo muy interesante eh, de cómo se puede poner en valor un barrio o en este caso incluso simplemente un edificio en modo especulativo, cómo se puede poner en valor. Otro caso también muy interesante en Madrid y además, bueno, digamos que muy divertido es la casa, el centro social ocupado, la Casa Blanca, ¿no? En Lavapiés, ¿no? Que era un edificio producto de todo tipo de irregularidades, a punto de ser un antiguo colegio, pero que fue transformado el uso de equipamiento a vivienda con anexión de otros edificios, bueno, un proceso de estos sin licencia, en fin, el típico producto de la burbuja y la promotora pues parece que falleció, la empresa quiero decir, parece que desapareció cuando quedaba apenas muy poco para terminar el edificio y fue ocupado y es un edificio que está nuevo, están todavía las pegatinas en los cristales y en las ventanas de mucha calidad y tal, está todo puesto, es impecable, entonces se le ocupa más flamante y más bonito que he visto. Que por cierto, el día 3 de mayo se celebra el aniversario de esa ocupación y yo, si estáis por Madrid, pues os invito a que vayáis porque es un sitio súper interesante y yo siempre que he ido he conocido gente muy interesante y con actividades culturales muy potentes, ¿no? Eh, a ver qué más cosas. Los solares en desusos, eso es un tema, es un tema de gobierno, es un tema de debate que plantea Cruz, que es muy interesante. Cruz es, bueno, lo voy a decir, es una experta eh, en derecho urbano, en normativa, etcétera, sabe mucho y además creo que tiene una forma de entenderla e interpretarla que a mí me encanta porque me enseña muchas cosas y realmente esto no lo hemos discutido, pero me encantaría discutirlo un día contigo, ¿no? Porque ahí siempre está el tema lacerante de la propiedad privada, ¿no? De qué hacer, qué puede hacer una administración pública con un solar que muchas veces no está abandonado, simplemente es que están tramitándose unas licencias, cosas así que tardan muchísimo tiempo, ¿no? O simplemente está en barbecho, ¿no? Esta idea del barbecho especulativo yo creo que es muy interesante para calcular en los tiempos en los que esos espacios van a estar sin uso, ¿no? Va a depender de mercados, de precios, de coyunturas, etcétera, ¿no? Mario habla también de temas de gobernanza, que es muy interesante, es un tema que a mí me gusta mucho. Eh, el deber y no la realidad de los solares. Vale, vale. ¿Qué le vas a hacer? ¿En forma de solar esa entrega o qué? Aquí no le echa nadie, hombre. ¿Hay algún caso? eh, Hola Bárbara, qué bien. Una voz nueva. Pues el caso este de Lugo sería muy interesante, Xiao. El encargante se encargó de regenerar una zona degradada, que era un solar, era privada, era simplemente un solar público, un espacio fuera de la ciudad. En ese caso, en lo que me contesta Xiao y también con Arnau, ¿no? Barcelona, que siempre también suele estar muy avanzada en estos temas, el tema de las secciones temporales es fundamental, ¿no? Eso es lo que se hace en muchos países de Europa. Cesiones temporales, incluso expropiación, eh, y eso es lo que se ha hecho en Zaragoza, con solares públicos y privados.
se han construido. Patricia de Monte ha hecho un trabajo para el ayuntamiento brutal, que del que ya os he hablado antes, y algunos de vosotros os he pasado algún link, que se llama Esto es una plaza. No, esto es un solar, ¿no? Se llama lo de Patricia. Esto es un solar, y que es un ejemplo paradigmático del buen hacer, ¿no? De esta revitalización de espacios públicos y del centro, enfocado a estilos de vida, a necesidades de los residentes, a low cost, que es lo que debemos mirar siempre, etcétera, ¿no? Las sesiones temporales están muy bien. Bueno, Cruz se ha metido ahí durita con el tema. Tú eres la que sabes, sin duda, ¿no? Supongo que también existen problemas importantes de propiedad. Muchas veces los solares tienen una propiedad muy confusa, ¿no? Si hay un edificio en ruina que se cae o que hay que tirar, la propiedad es fragmentada y no está claro quién es. Supongo que son procesos que alargan todo, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos tú y yo, me contarás un poco más las cosas porque me parece un tema muy interesante. Xiao Varela, un tema básico de crecimiento como modelo de desarrollo general. Sí, eh, sí, esto sería un poco el paradigma opuesto a ese centro comercial gigante que ha aterrizado como un ovni en, ¿no? en Coruña, ¿no? Probablemente para muchos políticos y para muchos ciudadanos el que el centro más comercial más grande de España esté en Coruña es un valor añadido, ¿no? Es un símbolo de crecimiento, de estatus de ciudad, etcétera, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? No sé si hablar tanto de crecimiento o de no crecimiento. Es decir, que el crecimiento no sea un objetivo que condicione políticas, que condicione objetivos, que condicione en definitiva estilos de vida, ¿no? Porque es lo que acaba hacia donde acaba filtrándose, no por capilaridad, ¿no? Yo creo que es muy importante que nos planteemos que lo que se llama el downsizing es una, ¿no? el hacerse más pequeño, el reducir, es una práctica increíblemente sana, ¿no? Y además es que una de las cosas que quería comentar también, que no he comentado anteriormente, es la idea de cómo eh, cuando hablamos de sostenibilidad en el futuro, eh, cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando a nivel más que micro. He hablado del plano, digamos, macro, del plano micro. Yo quisiera hablar también un poco en el nivel personal, ¿no? Si queremos sostenibilidad en el futuro inmediato, tenemos que empezar a concienciarnos, tenemos que empezar a plantearnos nuestras pautas de consumo colectivo, de pensar cómo vivimos, ¿no? Y ahí entra claramente lo que comenta Xiao, ¿no? La idea del de la reducción, ¿no? del downsizing, del decrecimiento. Y además creo que me he perdido porque veo que el debate va mucho más allá y tal, pero voy a recuperarme. IKEA, todos la querían, nosotros la tenemos. Qué duro eso. Los IKEAs bueno, es quizá una expresión muy interesante ese paradigma del crecimiento exacerbado, ¿no? De la cultura de compro porque es barato y no importa tirar porque voy a comprar más, que realmente eso es un poco el fundamento de la cultura del crecimiento continuo, ¿no? Si no puedo cambiar, si no puedo sustituir cuando surge una necesidad, no merece la pena, ¿no? Bien, ¿qué más? En relación a... Hemos tocado temas importantes, hemos hablado también de comercio, recuperación de locales, sí, el paquete que va con ella, claro. Sí, sí, eso es fundamental. Mm, Vamos a volver un poco a los centros. ¿Qué otros aspectos, qué otros elementos, qué otros retos tienen vuestras ciudades en particular? Hemos hablado de nuevas identidades, de arraigo, que yo creo que es un elemento clave, de participación, hemos hablado de recuperación de locales, de algunas iniciativas
en torno al comercio. ¿Por qué no hablamos un poco, y yo ahí propongo un guiño a Xiao, ¿no? Y recuperar un poco el debate que teníamos él y yo antes, que yo creo que es muy interesante y que tiene algo que ver con, mucho que ver con lo que hemos estado hablando? ¿Qué aportan, eh, qué aportan las nuevas fórmulas de consumo colectivo en relación a la vida en los centros urbanos? ¿Cómo podemos contrarrestar? ¿Qué incentivos tiene eh, eh, los estilos de vida, digamos, urbanos tradicionales frente a los nuevos estilos de consumo colectivo? ¿Por qué queremos o por qué podemos querer vivir en una ciudad, en un centro urbano, fuera del radio de alcance de este tipo de comercio absoluto? Uh -huh. A ver, la pregunta está ahí en un poco qué alternativa es. Ahí estáis tocando un tema clave, ¿no? Que articula esa idea de identidad con participación, con integración social, con cohesión social, que no le he puesto, pero lo voy a poner ahora mismo. Bueno, ¿y quién nos dice, Francesco, que IKEA no produce relaciones? Eso es lo que vende en realidad, ¿no? Está vendiendo estilos de vida muy marcados, ¿no? Y de alguna forma yo creo que vende, no vende relaciones en sí, ni porque sea un servicio, pero vende la potencialidad de establecer un estilo de vida armónico basado en determinados parámetros, ¿no? De consumo. Bueno, esto es una cuestión que hemos trabajado, lo que dice Cruz, ¿no? Somos la minoría. Realmente, perdonar que haga referencias a la tutoría que he tenido hace un rato con Xiao, pero bueno, está fresca y ha sido súper interesante, ¿no? Realmente somos la minoría. Bueno, pues estoy seguro, la idea que hemos hablado es, bueno, es que mucha gente ni siquiera tiene la conciencia de querer participar, de querer asumir una responsabilidad, una corresponsabilidad social o de querer, como diría Xiao, hibridarse, ¿no? La clave sería un poco revitalizar esa conciencia, ponerla en valor. Pues Francesco está haciendo una interesante apología del, digamos, de los sustratos ideológicos que alimentan ecosistema, ¿no? Y con los que estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Aunque me cuesta entenderlos a veces, tengo que decir, pero son, es una cuestión muy importante. Se trata de generar red, ¿no? De construir nodos y de generar red. Mm.
más que reeducar, estamos quizá planteando la idea de poner en comunicación, de poner en valor a distintos elementos de la red, ponerlos en contacto, ¿no? Vamos a añadir un nuevo concepto que está aquí, que es el de red, ¿no? Como un valor importante, como un reto de nuestras ciudades. De nuevo nos vamos a mover a cerca de participación y de cohesión social, porque es extremadamente importante. ¿Creéis que en la ciudad, como la estamos definiendo, el tipo de ciudad que estamos hablando, es posible construir estos enlaces de los que estamos hablando, más allá de las nuevas tecnologías? O sea, más allá no significa sin, sino con, pero no solo con. ¿Qué otros incentivos ofrece la ciudad central para articular estas comunicaciones que estamos viendo que son muy necesarias, que estamos incluyendo en nuestro discurso? El contacto físico, cierto. El verse las caras, ¿no? Aunque Skype ayuda mucho, pero a mí me encantaría tomarme una caña con todos vosotros como me la he tomado con Arnau y que ha ayudado a que nos conozcamos, a charlar de cosas de las que hemos hablado de una forma mucho más eh, real, ¿no? En un nivel más tridimensional, ¿no? Pero esto, yo recuerdo, o sea, Arnau, una de las claves de todo esto, que es un poco a donde quería sugeriros, es todo lo que hemos hablado, ¿no? Esos ejemplos que hemos puesto y que estoy seguro que en cada una de vuestras ciudades hay más, ¿no? El otro día Cruz me hablaba de Valladolid como una ciudad con una vida cultural y asociativa palpitante, ¿no? Que yo conozco y que es muy intensa. Y os ponía los ejemplos de esos nuevos activismos urbanos, ¿no? De esto no es un solar, de los desayunos de la luna, ese tipo de cosas de los que hay muchas iniciativas y que articulan esa flexibilidad que dan las nuevas tecnologías con el placer del encuentro personal, del conocerse, de la ocupación o de la apropiación temporal del espacio público, del vivir la ciudad, ¿no? Un poco el recuperar eh, esa especie de fascinación que de alguna forma generan los centros urbanos en los residentes propios, en los llegados o simplemente en los paseantes, ¿no? Y creo que sí que es posible generar esa combinación de red, comunicación y cara a cara, ¿no? Y relaciones personales, ¿no? El roce que decía antes por ahí, ¿no? El conocerse y mirarse a la cara, ¿no? Que es una cuestión fundamental para muchos de nosotros y que está siendo sustituida por cosas tan maravillosas como esta que estamos utilizando, que es el Skype, ¿no? Que de alguna forma a nosotros nos fue una herramienta fantástica para conocernos, porque de otra forma no lo habíamos hecho, pero por otro lado no deja de ser un placebo frente a instituciones como la tertulia, como una reunión, como una buena asamblea, pero realmente cada uno estamos en una punta del Estado y no sería viable de otra forma, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me encantaría que se terminara en una caña colectiva, ¿no? Un encuentro aquí en Madrid, bueno, aquí en Madrid, en maldito centralismo, o en Valladolid, o en Coruña, o en Barcelona, o donde sea, ¿no? De alguna forma ahora mismo me siento un poco fuera de vuestro debate porque yo no puedo escribir, estoy aquí soltando mis ideas, pero no estamos en el mismo plano, no sé si me puedo meter en un chat. Eh, de hecho, me está indicando Francesco, que es mi socio más
más controlador me está diciendo que, que vamos a ir cortando, pero bueno, simplemente, bueno, deciros que eso me va gustando más, un megafestón USD. Estoy en eso. Ah, bien, bien. Vamos a darle vueltas, Francesco y yo y todos vosotros, para ver cómo podemos articular algún tipo de, de, de forma de vernos en un futuro lo más próximo posible, ¿no? Mediante algún tipo de encuentro, con otros cursos, en fin, algo así, ¿no? Hacer algún tipo de algo que se nos ocurra, porque a mí realmente me está empezando a apetecer bastante, sobre todo justo hoy que es el último debate, la última sesión, ¿no? Que ha dado pie a este debate tan intenso y que además creo que también ha sido un poco responsabilidad mía y mi falta de experiencia con estos medios en el que no he tenido tanto la pericia de abrir el debate de una forma tan clara, ¿no? Simplemente el horror vacui me ha impedido dejar de hablar en muchas de las sesiones, pero bueno, hoy pues me, me dejo un poco llevar por el debate y creo que ha sido un éxito por vuestra parte. Muchísimas gracias. Chao, adiós. Nos vamos yendo todos y nos vemos en 2 semanas. Irme mandando vuestro material, por favor. Cualquier cosa que tengáis, os podéis poner en contacto conmigo y, por supuesto, con Francesco, que es el capo de USD. Y bueno, pues nada, gracias por este fantástico debate y por todos los seguimientos que habéis hecho a estas sesiones. Así que hasta muy prontito y esa idea de crowdfunding que quede ahí viva porque yo creo que vamos a poder desarrollar. A ver si engaño un día a Francesco y me tomo una caña con él o le escribo directamente por el chat y organizamos algo. Chao, chao.